Y le agradezco a ella y en nombre de ella a todo el colectivo que sé que trabajan con mucha pasión y esfuerzo para armar el congreso. Cuando me puse a pensar más o menos en serio, se puede decir de alguna manera, lo del congreso y la mesa de música, lo primero que hice fue ver los datos que hay de las encuestas de consumo que hace el SICA, para ver en qué lugar esa cosa que uno tiene de generar, primero, como yo digo, es un vicio personal. Yo, para comprar una plancha siempre hago bibliografía previa. Entonces, si hago bibliografía de una plancha, para esto sale yo buscar los datos. Y en los datos me encontré, de 2013 a la fecha, que en las encuestas de consumo, la música en sí ranquea primero. El dato concreto y preciso de lo que es encuesta de consumo, ¿no? En gastos de consumo está primero, en inversión personal, individual, está sobre lo que es el cine, el teatro, la literatura, las revistas. ¿En qué se escucha? Uno dice, por lo que generalmente se escucha por los medios, uno ve los 10 River de Coldplay, Taylor Swift, que llenan, que acampan. Yo no necesitaba los datos porque yo hace tiempo que lo que más convoca en la Argentina, hace más de 70 años, son los festivales folclóricos en el país, que mueven de diciembre a marzo una masa de gente que sería como 100 River, una cosa impresionante. Y que, como no están en el circuito del mainstream, en la burbuja de lo que es el AMBA, a veces pasa desapercibido. Ahí hay una cuestión de consumo y hay una cuestión cultural importantísima. En las bajadas de redes, todo. En dato preciso, la música está como un bien de consumo que ranquea primero. Incluso en los talleres barriales. La inversión familiar en talleres barriales ranquean primero los talleres que tienen que ver con música. Entonces digo, bueno, ahí es un dato preciso, pero ¿qué es lo que pasa con la música y por qué genera esto? Y ahí me puse a pensar algo que va más allá del dato, que tiene que ver con lo que genera la música. Pues la música es una vibración que nos provoca, desde el origen. Todas las culturas tomaron esa vibración, para llamarlo, trataron de organizarla y trataron de controlarla de alguna manera. Porque era una vibración que nos provoca. Eso es una realidad. Y digo nos provoca para no poner qué en concreto, porque eso es personal y tiene que ver con los entramados culturales que exceden a un lugar, a una persona, a una situación. Todas las culturas, ni hablar en Occidente, donde, o las religiones, donde las religiones monoteístas, por ejemplo el Kazán, o el Almeycín son importantes. Kazán es el encargado de los cantos litúrgicos, es muy importante. La música se usó como un vehículo de transmisión. Desde la antigüedad la música es casi como un reel de Instagram performático, donde se transmitía no solo cultura, sino la historia. Y se fijaba esa historia, o esa gesta, o esa bajada de línea que se quería hacer, de una manera particular, porque esa manera de transmitir información estaba por un hilo conductor, que es esta vibración que nos provoca. Esto es la esencia, porque yo, más allá del dato, lo que me preguntaba, digo, bueno, ¿por qué sucede? Porque esta cuestión de consumo no es simplemente porque los argentinos, acá en la Argentina se consume música, o sea,
en consumos culturales rankea primero por una particularidad. Esto atraviesa todas las crisis. Porque la organización de esta vibración es un hecho abstracto. Por eso esa vibración nos provoca, ¿no? Nosotros consumimos música porque la música nos provoca. Indescifrable. La cultura le pone nombre a eso que nos provoca. La estandarización, como suele, con esta cuestión de manejar y controlar esas vibraciones, le ha puesto nombres a los sentidos. Pero en realidad, consumimos ellos porque nos provocan. Así que espero que disfruten de la mesa y que la mesa también nos provoque, o sea, provocativa. Empiecen y preséntense. Bueno, son, cuenten. Hola, mi nombre es Rodolfo Mauri, fui director nacional de Industrias Culturales, creamos en esa gestión en ICA y ahora soy magíster de Industrias Culturales y ahora trabajo en la Universidad de Avellaneda como secretario de Cultura. Algo, bien. Empecemos. Jimmy habla con razón de la música como vibración, como ritual, como provocación. Y cuando hablamos de consumo, estamos hablando de otra dimensión de la música, por lo menos te lo voy a encarar así, que es la música en el mundo de la mercancía. Es lo que tanto se discutió cuando se acuñó el concepto de industria cultural, el 44, Adorno con Heiner, en donde lo que veían era esto, ¿no? Que algo que venía ancestralmente desarrollándose, de pronto el sistema del capitalismo lo toma, se transforma en un valor de cambio. Y nos habló de su valor de uso, vamos a hablar de su valor de cambio. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay muchísima más música de la que vamos a definir ahora. Solo tomemos, que ha medido también, ¿no?, la participación de la cultura comunitaria, por ejemplo, la gran presencia de instituciones religiosas en la cultura comunitaria. Y ahí están los coros, están los maestros de guitarra, de flauta, ¿no? Todo eso está. Pero no vamos a hablar de esto, yo por lo menos no voy a hablar de esto, no sé si los compañeros, porque y también hay mucha música en el asado del domingo, ¿no? Pero acá estamos hablando, a mí nos convocaron a hablar de consumo, por eso me invitaste, además, totalmente. Soy cantante y amateur, pero me invitaste por eso. Está la música maravillosa que hemos subido en la clase. Están por eso. Y algún mamado que después agarra la guitarra, de todo eso no vamos a hablar. Ah, qué feo. Vamos a hablar de consumo. Entonces, para eso voy a desagregar un poquito lo que decía Jimmy de las encuestas. Y acá hay una última encuesta del 2023, hecha por el Ministerio de Cultura. La característica es mayores de 13 años, en ciudades con más de 30.000 habitantes, género 52% mujeres, 48 varones, pregunta con qué género se identifica, nivel socioeconómico, 8% alto, 48% medio, 44% bajo de la participación. Para que tengan una idea, edad, el 10% de 13 a 17, el 23% de 18 a 29, el 34% de 30 a 49, y pues un poco menos mayores de 64. Bien, o sea, este es el universo de esta encuesta que es presencial, no es telefónica, no es por internet, o sea, cara a cara. La procesaron en común la Universidad de San Martín y la del 3 de febrero, así que acá tenemos un representante directo de esa. ¿Y qué nos dice esa encuesta? Bien interesante, que tiene otra característica más interesante aún, que está en serie con lo que hicimos en el 2013.
O sea que puede ser comparativa de lo que pasó hace 10 años en este campo. Entonces, como efectivamente decía Jimmy, es un consumo universal. El 96% de los encuestados dicen que escucho música. En el 2013 el 97%, o sea que estamos ahí. Consumo universal. ¿Qué más nos dice la encuesta? Que el 93% lo escucha frecuentemente y el 3% ocasionalmente. O sea, universal, frecuente, ¿no? Que de vez en cuando, como un líquido. Que el 80% lo escucha por Internet. De ahí, el 76% en celular, el 46% en la gloriosa televisión, el 39% en la más gloriosa radio. Pero, somos modernos, pero... El 32% en los estéreos y el 25% en la computadora. De los géneros, interesante, esto van a poder hablar mejor los compañeros, sobre todo Diego, ranquea cumbia y reggaetón, después el rock nacional, folclore argentino, música romántica, rock extranjero 41%, bajo, música electrónica 25%, tango 24%, ¿no? Y el jazz 21%, pero interesante esto, ¿no? Cumbia, rock nacional y rock argentino están en el 62, 59, 48%. Hago una salvedad. Sí. Es una discusión que tuve con los que hicieron allá por estas primeras encuestas hace como 10 años atrás. Sí. Separan el folclore argentino del tango. Y el tango es un folclore de aquí también. Está separado, es un desagregado, te digo, no para sumar. Claro, bueno, muchachos. Yo soy un editor de libros, 24 del tango, 48 del folclore argentino, estamos en 70. Bueno, sí. Está muy bien. Genio Se distinto. puede sumar. En la idea que se escucha, se preguntó por la radio, ¿no? Y eso sí bajó. El 87% en el 2013, el 67% ahora. El 27% solo escucha radio por internet. Y traigo la radio porque el tipo de programa más escuchado es la música. El 55% escucha música, y luego informativos y políticos y deporte. Y después el resto va decayendo. Lo que más se escucha es la radio FM, ¿no? 61% contra el 35%. Y ¿cómo se escucha? 47% por radio. Alguna espica que anda por ahí, 8% computadora y 27% por celular. Podcast, lo digo rápidamente, es 13% de la gente, pero sobre todo, no tanto para la música, sino miren qué interesante, para gente de la academia. Entrevistas, cultura. 51% entrevistas, 37% cuestiones culturales. Interesante la música, el 35%. Y acá entra, ya vamos entrando en tema, ¿a dónde vamos? Preguntar. Entonces, música en vivo. El 29% dice que fue a algún recital durante el año, en el 2013 fue el 35%, bajó. O sea, el 71% no asistió, pero sí hay un 5% que va frecuentemente y un 24% que ocasionalmente va. Nivel socioeconómico, el 43% de los que van son de guita, que es alto, el 31% medio y el 23% bajo. Y edades, el 29% jóvenes de 13 a 17, el 43% de 18 a 29, el 33% de 30 a 49 y después de 50 en adelante desciende, 18%, 11%. Bien, entonces tenemos por un lado la escucha técnica y por otro lado, ahora, ya para terminar con los números, por esta parte, hay un trabajo también del CINCA por el 2020 que esto lo pasa a números concretos, no a porcentajes, ¿no? Entonces pregunta,
Venta de la industria de la música en millones de pesos. No, nos quedamos solo en el 19, que fue el último año que se relevó. Ahí dice que el consumo en pesos constantes es de 2.000 millones de pesos, pero ¿cómo está distribuido? Y esto es lo interesante. De esa recaudación total, el 69% es por la música en vivo. El 3% la música física y el 29% la música digital. Pero quedémonos en ese 69%, ¿no? Que en el 2015 era el 81%, ¿no? Y la música física, que luego pues era el 13%. ¿Cómo? ¿No? En estos pocos años. Y otro tema es otro dato que es, dice que en el 19 relevaron 1088 funciones de espectáculos musicales. Ahora, ¿cómo se distribuye en el territorio? De los 1088, 775, adivinen dónde se hizo. Y 313 en el resto amplio, de sur a norte, de norte a sur, de este a oeste del país. ¿Sí? O sea, concentradito en la ciudad de Buenos Aires. Entonces tenemos un sector que depende de dos cosas, del vivo y de la plataforma. No el CD, ¿no? Es así. ¿Sí? Es así. Plataforma y vivo. Del vivo, que hablen ellos, que es de lo que se nutren, imagínense el 69% de la recaudación, y una de la plataforma. ¿Qué es una plataforma? Hay un librito, Capitalismo de Plataforma, que se lo recomiendo, si no, es de Nick Sneaker. Nick Sneaker. Se escribe S-R-N-I-C-E-K. Repito, S-R-N-I-C-E-K. ¿Qué dice? Lo vamos a llamar Nick para que sea más fácil. Dice que las plataformas son infraestructuras digitales que permiten que dos o más grupos interactúen. De esta manera se posicionan como intermediarias que reúnen a diferentes usuarios, clientes, anunciantes, proveedores de servicios, productores, distribuidores e incluso objetos físicos. El Internet de las cosas, ¿no? ¿Qué dice Nick de esto? Que la economía digital se está volviendo el modelo hegemónico dentro del capitalismo. Hace un análisis histórico que con la crisis del 70, del 90, del 2008, tiene su origen en la baja tasa de rentabilidad de la industria manufacturera, entre otras cosas, la financiarización de la economía, y aparece este modelo de la plataforma, que es un modelo que permite casi marcarle el rumbo al resto del capitalismo. ¿Por qué? Porque se basa en dos fenómenos que son el de la precarización y de la tercerización. En realidad la tercerización y la precarización, ¿no? En orden. El tema de la tercerización, bueno, son la conexión global digital permite, ¿no? Que una empresa sea una oficina y que el resto de la producción se tercerice, o los casos más usuales y tremendos, Uber, por ejemplo. Entonces ahí lo que analiza el autor son distintos tipos de plataformas. Dice, las publicitarias tipo Google, digamos que información, pero gana con la columnita de la derecha, ¿no? La nube, lo que hace Amazon, ¿no? Les permite que muchas de estas empresas puedan desarrollarse porque no tienen que tener todo el equipamiento del hardware, sino que usan de la plataforma. Las industriales, las austeras, como Uber o Airbnb, ¿qué quiere decir? Que no tienen nada. O sea, Uber tiene el control de los autos, pero no tiene un solo auto, y Airbnb tiene el control de la casa, y no tiene una sola casa. ¿No? Gran negocio. Y después están las de productos, ¿no? Que llegan desde Spotify, que ahora vamos a analizar, hasta la Rolls Royce, por ejemplo, que descubrió que era más negocio alquilar
los aviones que venderlos. Por un tema de la mecánica, que el negocio redondo estaba en lo que hace los arreglos mecánicos, bueno, una historieta. Pero tenemos desde la música, que produce Zapico, excelente música, hasta Rolls Royce. Bueno. Y algunos datos de Spotify. Vos me vas a decir si está, porque es muy difícil, es muy poca la información. Pero, por ejemplo, ¿cuánto gano yo como músico que estoy en Spotify y me reproduce? Escuchá, Gabriel, a ver, Si querés ya te digo. Bueno, a ver si te está. Dice, entre 3 y 5 dólares por 1000 reproducciones. No, lo que pasa es que, perdóname, Sí, vos. estamos mezclando dos mercados distintos, en el cual Spotify toma todo y lo trata todo igual. Sí. Y todo es así. Las industrias culturales, la gestión cultural. Sí. Entonces, resulta, yo por ejemplo, Spotify me informa por mes, mi rubro es la música clásica, contemporánea, digamos, de cámara, sinfónica, que tengo alrededor de 100 auditores por mes. Yo digo, wow, mucho. Bastante, ¿no? Para hacer una música tan... Sin embargo, he recibido por 4 años, más o menos con un promedio de 100 auditores por mes, la semana pasada los primeros 850 pesos. Bueno, lo que pasa es que Spotify le paga distinto a una persona que propone a partir de un piso muy alto y ahí se triplica, pero ese es otro mercado. Es otra industria. Claro. Claro. Bueno, perdón. Yo sí que igual después yo hice un cálculo, a ver si da. Que para tener un sueldo mínimo de 132.000 pesos, necesitas tener todos los meses 73.000 reproducciones. Bueno. Me quedo corto, ¿no? Explico, a ver cómo está. Dale, sí. El tema, no hay manera de... Claro, primero... No, pero pará. Si querés... Cada uno que hable cuente siempre bien. Pero quizás, capaz, si tenés que Sin embargo, para que no critiques tanto los 800 pesos, te voy a decir que Spotify dice que, no, esto debe ser cierto, ¿no? Registró pérdidas netas el año pasado de 430 millones de euros. En los que están los 800 pesos. Voy a dar un dato. Yo también lloro, como él, con razón, en la cuestión de la difusión. Pero un dato preciso y concreto. En el 2014, yo por esas cuestiones de la vida estaba en un grupo que asesoramos a la Comisión de Cultura de Diputados, por la diputada Mazuera. Y estaban viendo en ese entonces, una eternidad, hace 10 años atrás, cómo regular todas estas cuestiones. Ella me contó que estaban tratando de ver cómo poder hacer que Netflix pagara, cómo no declaren solamente por no diga por declaración jurada cuántos abonados tenían, entonces decían 900, 1000, una cosa así. Y por Sadai, en el cual me incluía yo, habíamos tenido el dato que el Indio Solari está hablando una cantidad de escuchas, había cobrado por una miseria, algo que se hubiera cobrado tradicionalmente por Sadai era aproximadamente arriba de 100.000 dólares. Porque había cobrado una liquidación, no sé si bianual, no me acuerdo porque estamos hablando hace 10 años. Había cobrado una diferencia 5 a 100.000, una barbaridad. Y está hablando alguien de una reproducción altísima, ¿no? En ese entonces se estaba viendo cómo controlar, incluso en la misma encuesta esta que vos decís, figuraba como plataforma de descarga de Ares, que no existe más. Claro. Estaba primero el Ares y después YouTube. Después eso se desplazó por Spotify. No es un problema. Bueno, continúo. No, ellos dicen. ¿Por qué? Porque otra de las características de la plataforma es un concepto que es invertir ahora para ganar después. Porque si vos lees efectivamente los balances de la mayoría, están negativos. Sí.
¿Cuál es el objetivo de invertir para la red? Por ser el único. Perdón, Ser el único. Ah. Porque la tendencia es monopolia, como todo el capitalismo, pero Sí, las sí. plataformas que ahora internet, la tendencia está. Entonces, la apuesta y los inversores juegan ahí porque el día que Esa seas el compra único, del mercado. el precio lo ponemos. No queda nadie con el precio. Exactamente. En el medio hay que ver si aguanta la estructura, si aguantan los inversores, pero lo cierto es que esta gente que me vela acá a los compañeros dicen, y debe ser cierto, que tienen 430 millones de euros de pérdida en 2022, que esperan este año, en 2023, bajar eso a 194 millones, porque esperan llegar a los 500 millones de usuarios, de los cuales 207 millones son premios, se apagan, y el resto no paga, ¿no? Se banca la publicidad, los cortes, etcétera, etcétera. Bueno, algo igual, pero no me quiero extender con YouTube, que es otra característica, pero es la plataforma donde más se escucha música, ¿no? YouTube. Entonces, pensando en qué hacer, no sabemos. Pero por dónde hay que poner la mira, realmente, uno es la regulación. No hay manera de que no sean los estados que metan mano en esto. Muy difícil. Tampoco es que me perdonen los compañeros, músicos, no es lo más importante. Tampoco hay temas más importantes, por ejemplo, hay aportes. Sí, digamos, hay trabajo aportes para una regulación democrática de las grandes plataformas que garanticen la libertad de expresión en Internet. Digo, me parece bastante más importante, sinceramente, que los 800, no los problemas, ¿no? Pero el tema es. No por año. ¿Por cuánto? Digo, acá, cuando hablamos de plataforma y plataforma de la comunicación, estamos hablando de algo mucho más grave. Ahí se refiere a la neutralidad de la red. No, y al La información. a transparentar el algoritmo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un golazo. Claro, a que si te bajan por alguna razón, porque mañana van a subir un video de Diego en YouTube, de que le puso un montón de guita para hacerlo y por ahí se ve el seno de una niña y a YouTube se lo puede bajarla. Entonces, tener transparencia sobre la pauta, digamos, que no haya letra chica ilegible en esto, que tengas una posibilidad de pleitear con ellos de manera. Hoy, si te bajaron eso, olvídate. Vas a tener una máquina que te va a decir de su mensaje, ¿no? Digo, es muy interesante este trabajo que se hizo el año pasado, pero preocupado sobre el tema de la libertad de expresión. O sea, hay unas cosas, nos guste o no nos guste, un día a Trump lo bajaron de YouTube. Nos guste o no nos guste, pero lo bajaron. Si lo bajaron a Trump, tenemos que ver. Bueno, termino rápidamente con algunas cosas que me parece que sí se pueden ir haciendo, además de la regulación, y yo creo que hay que armar plataformas estatales de alcance regional. No alcanza. A mí lo que hizo Irina, está muy bien el Instituto de Música, que armar una especie de distribuidora para meter en las plataformas. Pero es lo mismo que ponerse contento porque el cine nacional está en Netflix. Y la misma trampa, ¿no? No es así, está bien, es trabajo. Pero insisto, las políticas culturales no son para los trabajadores de la cultura, para la ciudadanía. Porque la salud no es para los enfermeros. Y acá hay una gran confusión en la Argentina que pareciera ser que las políticas públicas de cultura son para los trabajadores de la cultura. No es así. Esto no quiere decir que haya que dejarlo de lado, pero no pasa por ahí. Y luego, cosas que hicimos, intentamos mucho con Javier en Mica, vincular a los sectores, vincularnos con otros sectores. La música es un insumo para el audiovisual, la música es un insumo para los videojuegos, la música tiene que lograr, no en la crema de esos sectores, sino en la base establecer esos vínculos, federalizar la circulación, ¿no? Nosotros en su momento internacionalizar, armamos una plataforma, plataforma argentina de la Plaza de música. Después pasaron cosas, la Argentina y quedó
Y la plataforma lo que hacía era vincular a los productores, a los músicos, a la sala, ¿no? Para poder lograr ahí un vínculo que el mercado no lo da. El mercado es opaco con los pequeños. Listo. Bien, bueno, yo soy Diego Zapico, soy productor discográfico. Soy un músico que dejó de ser músico, toco el piano, la guitarra, pero desde el año 91-92 me empecé a vincular con el mercado discográfico a partir de un viaje a Estados Unidos. Y empecé distribuyendo discos de allá, de música clásica, de jazz, digamos, lo que se llamaba world music. Y en el año 97 empecé a producir los discos míos con el sello que tengo, que es Aqua Records. Y ya, bueno, llevamos más de 600 y pico de discos. He trabajado, digamos, todos estos años con muchísimos artistas, siempre en una gama de música no masiva, en general. He producido todos los discos de Raúl Carnota en el 97 en adelante, y editado, ¿no? Producido y editado. Con Lidia Borda, con Franco Luciani, o sea, trabajo con un espectro de música independiente, música nacional, si bien, digamos, también, trabajo con Nito Mestre, Silvina Garré, música de películas, es un catálogo grande y muy diverso, pero claramente no ocupo lugares de masividad en los que se catálogo. O sea, hablo, entonces la presentación vale para hablar también, digamos, para especificar desde dónde uno habla. Soy productor discográfico, soy parte de la industria, con lo cual voy a hablar desde la industria, voy a dar mi visión desde la industria. Y un poco para llegar a la cuestión de las plataformas, que es lo que el entorno digital en el que estamos hoy, una breve historia así como para contextualizar cómo llegamos acá. La industria discográfica nace vinculada directamente con la tecnología, o sea, por eso está bien la aclaración tuya que haces, Robo, que dices la enseñanza, la pedagogía es una expresión de la música, el intérprete es una parte de la música, el compositor es otra. Ahora, la industria en sí, la producción discográfica es una parte muy específica de la música grabada. Quizás no tiene que ver con la parte pedagógica, con la música en vivo, es otra cosa. La música grabada, que es lo que ocupa, digamos, la industria discográfica, nace de la mano de la revolución industrial a comienzo del siglo XX, fines del siglo XIX. O sea, nace con la tecnología. Y yo siempre digo, es un lenguaje de lenguajes, porque es el lenguaje musical, pero transformado en otra cosa, porque ya no es la interpretación solamente del músico en su momento interpretativo, sino que la industria ha hecho que ese lenguaje sea distinto, porque una grabación la intervenimos, mezclamos, ¿no? Mezclamos canales, agregamos cosas que no estaban, la podemos, modificar. Entonces, la industria discográfica es esencialmente tecnológica, con lo cual su vínculo con la tecnología es un vector que está desde sus comienzos. Entonces, no nos es ajena la tecnología, a veces estamos en buenos términos y tenemos también nuestros conflictos. De hecho, cuando la industria discográfica nace, por ejemplo, Berliner, que es el que va a hacer el gramófono, que es de algún modo como nace la industria discográfica, porque Edison lo que inventa en realidad son unos rollos de cera que son los que pueden grabar el sonido, pero cuando intenta comercializar esos rollos de cera, por una cuestión capitalista, comercial de rentabilidad, no son rentables. El tipo que es Berliner, que es un inmigrante alemán que vivía en Estados Unidos, que es el que inventa los discos al cual lo conocemos, y él encuentra en esa ecuación de producción industrial la rentabilidad. Ahora, el sello discográfico cuando comienza era el mismo que te vendía el aparatito para reproducirlo.
Lo hizo Berliner, lo hicieron los franceses también con Patek Philippe, o sea, eso después no se puede sostener y se divide, digamos, el que te vendía el aparatito para escuchar con el que te vendía el soporte. Quiero explicar, digamos, que la cuestión de rentabilidad y de puja distributiva dentro de la industria, desde sus inicios, está. Berliner es el que impone este formato, que es el que más se va a popularizar y es el que es rentable. No puede quedarse con esta cuestión de yo te voy a vender el aparato para escuchar, pero solamente vas a escuchar los discos que yo te vendo, porque hay una cuestión ahí que a nivel de rentabilidad no termina de consolidarse, y digamos, lo que son los discos de pasta de 75 RPM son los que se consolidan y empiezan a ser los sellos discográficos por un lado y los que te vendían la máquina o el dispositivo para escuchar por otro lado. Ese formato es el que se consolida en el siglo XX y va mutando de formatos, de soporte durante todo el siglo XX. Esos discos de baquelita de 75 RPM en los años 50 es reemplazado por el vinilo, que es el mismo vinilo básicamente que conocemos hoy, años 50, 60. También la industria discográfica está atravesada por las coyunturas económicas y políticas, tanto en sus temáticas como en las cuestiones de rentabilidad. En los años 70, con la guerra de los 6 días y la crisis del petróleo, el soporte vinilo que se hace con un insumo que viene del petróleo empieza a escasear, los vinilos son de muy mala calidad, y ahí surge también el cassette, ¿no? Es un soporte que va a hegemonizar por aquellos años la venta de música grabada. Así llegamos a los 90. En los 90 aparece el CD. Pues estos formatos van cambiando por una ecuación de rentabilidad. Dejan de ser rentables los otros por una escala de producción, como bien estudia Rodo, y aparece el CD, que es ya la música digital, que parecía que es el soporte que se llevaba todos los soportes anteriores. Implica toda una época de oro de la industria porque, me incluyo, empezamos a vender todo lo que habíamos hecho, todos los soportes anteriores, de vuelta en CD. Es la época que explotan, digamos, las unidades vendidas, que son millones, millones y millones. Empieza a haber producciones que son ya totalmente digitales en los años 90. Ahora, ese modelo que tiene así su época de los 90 entra en crisis con Internet, en los años 2000. ¿Y qué es lo que pasa acá? A mí me parece que la explicación sencilla, así breve, es Internet como conglomerado, acá como lo diría Rodo, digamos como vehículo comercial, de venta, de tráfico, digamos, donde uno se mete para consultar cosas, pero finalmente hay siempre alguien que está queriendo vender algo. Utiliza, cuando arranca el fenómeno de Internet, los contenidos culturales son los que más llaman al tránsito de la gente. Un poco por lo que también hablaba Jimmy al comienzo, o sea, la música como contenido es, ya lo explicó bien Jimmy, pero todos sabemos emocionalmente lo que significa y lo que nos provoca escuchar un disco que nos hace recordar a tal cual momento y que lo volvemos a escuchar 1000 veces y siempre nos va a sorprender y siempre es un contenido que es instantáneo, es insondable lo que produce, es irreproducible en el campo de la inteligencia artificial que ahora está tan de moda. O sea, se pueden crear muchísimas cosas con inteligencia artificial, pero nunca hay algo ahí que resuena muy del orden de la subjetividad, de lo emotivo, muy inexplicable que produce la música, que es nada, o sea, es devastador y es totalmente atractivo para incitar a que la gente se vuelque a buscar esos contenidos en un Internet que nace en los años 90, con lo cual el contenido de las industrias culturales, particularmente de la música, es uno de los principales atractivos que utiliza Internet para atraer el tráfico del público en general. Entonces,
esos contenidos los empieza a usar barriendo con todas las legislaciones de propiedad intelectual que existían, sin pagar ninguna clase de derechos, ni a los productores, ni a los intérpretes, ni a los compositores. Esa puja así como media crítica que hay entre el sector, digamos, de las industrias culturales, en particular de la música, e Internet, se empieza a saldar cuando se empieza a negociar, digamos, una tributación por ese uso. En ese momento la industria nuestra, los años 2000, años 2000 largos, entra en una crisis fenomenal. Yo los invito a ver, hay una serie en Netflix que se llama Playlist, que es la historia del nacimiento de Spotify, y cuenta todo, detalla bastante bien y de manera certera lo que pasa por esos años. La industria, veníamos, me incluyo, acostumbrados al soporte físico, que hace digamos, 10 años era tan importante para nosotros, y vemos un cambio de costumbres, de uso que no sabemos decodificar. La industria, fíjense en esa playlist, o sea, se ocupa de perseguir penalmente a los tipos de Pirate Bay en Suecia, que eso es en la playlist. En Estados Unidos a Napster, acá a Taringa o Ares. Y en España te conectaban al usuario. Exacto. Intentando, digamos, por el lado punitivo penal, frenar algo que se hacía imparable. Y la industria, obviamente, necesita, para seguir generando contenido, necesitamos ser, digamos, retribuidos a su vez para invertir en nuevas producciones. En ese momento es cuando surge el streaming. En cabeza vamos a ponerlo de Spotify porque es más popular. Y lo cierto es que para la industria, en ese momento crítico, donde no le vendíamos un CD a nadie o cada vez menos, todos nuestros contenidos intercambiados en Ares de manera gratuita, o en estos otros sitios, prácticamente sin rumbo, sin saber qué hacer, aparece este tipo, que en realidad ni siquiera es de Silicon Valley o de la CIA, es un nerd sueco, amante de la música y muy detractor de la industria, porque también se ve en la serie, es un tipo que detesta la industria, pero me parece que sabe captar ahí un uso y costumbre que se empieza a dar con Internet, que es esto de escuchar online. Entonces, fíjense en la serie, un poco que él empieza a buscar inversores, porque el nudo de la cuestión ahí era los microsegundos que se tardaba en encontrar, o sea, el hit de la cuestión de él para poder sentarse con el ejecutivo de Sony, que no lo quería ni atender, era mostrarle la cantidad de microsegundos menos que su plataforma le podía dar a alguien que buscaba una pieza de música clásica o cualquiera, ¿no? Entonces, en ese contexto es que surge el modelo de streaming. En un momento muy crítico para la industria, surge fuera de la industria y, digamos, lo que Spotify, digamos, termina, digamos, guinda del postre, que termina de ser lo que la hace viable a la plataforma para que la industria después la acepte, es que le da la posibilidad a la gente, al público en general, de tener una entrada gratuita. Porque vos a Spotify podés entrar de manera gratuita. Esa es la manera en que logran entrar y en que, de algún modo, ese traspasamiento del consumo del público en general hace que sea más accesible en un comienzo poder entrar a esa plataforma. Si bien, obviamente, el core del negocio está en poder pagar la suscripción, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la industria, yo lo que digo es Spotify o el modelo de streaming, porque es cierto que Spotify es muy fuerte en
nuestro país y en algunas regiones del mundo. Hay otros lugares donde, y creo de manera saludable, sería bueno que también se dé en todos lados, hay otros sitios, hay muchos, Deezer, Tidal, que es uno muy bueno. Bueno, Apple Music, Apple tiene su propio sistema de streaming. Con lo cual, lo que quiero decir es que para la industria, el streaming nos salvó. Es la vacuna del COVID. Ahora, ¿tiene consecuencias adversas? Ok, las podemos ver o analizar, pero para la industria era eso o desaparecer. Por eso les quería o desaparecer o reducirse, digamos, a una expresión muy linda. Creo que el modelo de streaming encontró un funcionamiento dentro del hábito de consumo de la gente hacia Internet que lo hizo popular, que trae otras consecuencias. Si querés, nos podemos poner a citar a Eric Sadin y hay una desfragmentación, ¿sí?, de la subjetividad, el algoritmo, de la búsqueda. Quizás hay un montón de cuestiones que creo que hay que atenderlas. Digamos, al ser una plataforma tan global también hay muchas veces una homogeneización, ¿no?, de ciertos consumos a partir del algoritmo. Pero para la industria fue un cambio que a nosotros realmente nos salvó, que nos pone frente a un montón de desafíos desde ya que sí. Ahora, yendo al tema del pago, que citaban acá los compañeros, el modelo de streaming funciona porque tiene que ser hipermasivo. O sea, es como una ecuación de esas... empiezo a cerrar, perdón. El modelo de streaming, digamos, llega a ser rentable, si alguna vez lo va a hacer, si es hipermasivo. De hecho, las presentaciones que hace el dueño de Spotify a sus inversores en Wall Street, les muestra, creo que en 2030 vamos a tener 1.000 millones de suscriptores y eso va a hacer que sea viable. Entonces, el modelo es gratuito porque está sostenido por la publicidad que ustedes escuchan cuando lo tienen, y pago y muy barato. Y muy barato. Entonces, la promesa, o sea, es una construcción de un monopolio. Sí. A ver, las leyes, claro, las leyes de la economía, si los estados no están, o las regulaciones, Estados Unidos tiene regulaciones muy fuertes con el tema trust y monopolios, y Europa también, la lógica, y sobre todo de Internet, es muy monopólica. Pero no creo que sea el objetivo en sí, porque ellos, te digo, lo que son los territorios como los nuestros, son recontra marginales. Pero sí, lo que sí ellos necesitan es que haya mucha gente que pague por el streaming y que lo pague barato, no importa. Ahora, la contracara de ese pago barato o de que sea gratis mientras nos fumamos una publicidad es que después el pago que se recibe, como eso va después todo el prorrateo de todo eso a las compañías, después se pagan los derechos de autor, etcétera, etcétera, lo que llega es bajo. Esa es la contracara de esa accesibilidad que ¿Y no vamos a tener parte en la sociedad si estamos financiando el monopolio futuro? Puede ser que haya una parte muy chiquita. Yo tengo ganas de intervenir para contraponer un poquito lo que dice. Termino. Entonces esto, digo, eso es lo que está pasando, por lo menos desde mi visión, humildemente, de la industria, y que nos abre un montón de desafíos desde ya, y bueno, eso, nada más. Yo para seguir el hilo, yo voy a hablar no de la industria, estoy de acuerdo con vos en todo lo que dijiste. En las estadísticas estoy de acuerdo con vos. Ahora voy a decir una contraparte. Yo voy a hablar desde la música.
lo que produjo el streaming es una baja de calidad, en lo que se escucha alucinante. Y yo lo digo porque soy profesor y vengo enseñando a los estudiantes, y hay ciertas obras, desde una sinfonía de Beethoven hasta la consagración de la primavera de Strauss, que no se pueden escuchar casi. Pues se pierde un gran porcentaje. Pero me encantó escuchar a Diego, que está dando las respuestas de la industria, que es así. O sea, Spotify es casi inescuchable hoy en día. Entonces yo hice algunas, la pérdida del CD es una pérdida, y ojo que el CD no se escuchaba tan bien como los vinilos. O sea, la industria va creciendo, va subsistiendo a costa de la calidad de lo que escuchamos. Ahora, con esto de la calidad de lo que escuchamos, quisiera que ustedes piensen qué consecuencias tienen con relación a los estilos y los géneros y los productos. Porque esto también tiene una consecuencia artística. ¿Se entiende, no? Pues si hay cosas que no se van a poder escuchar de elaboración y todo, o se van a escuchar más o menos, hay un problema artístico que yo voy a conseguir con él. Va a haber mucho que hablar, porque además los jóvenes, por ejemplo, mis estudiantes de 20, 25, no pueden aprender música si escuchan por el celular, por el parlantito de la computadora. No se puede escuchar música. Jimmy, vos lo debes saber, este problema. No se puede porque se pierde el 50-60%. Por la compresión de los archivos. Por la compresión y lo que no se puede escuchar, claro. Por la compresión. Es como escuchar en una radio explica a la mañana con las interferencias y todo, querer escuchar una gran obra de la misa de Beethoven. Eso por un lado. Por otro, quisiera hacer, que me resultó muy interesante las estadísticas y lo que dijo Jimmy. Ahora hay una cuestión, yo me voy a plantar en esto. Yo viví en Estados Unidos en los 90, ¿no? No soy de ponerlos como ejemplo a Estados Unidos, pero me acuerdo que en esa época no había ni internet, ni plataformas, ni celulares, ni nada. Pero uno agarraba el diario y veía la agenda artística. Y ellos tenían una manera muy interesante de dividir esto. Michael Jackson, los Who o Madonna estaban en la parte de entretenimiento. Y en otra parte estaba la agenda de la música. Hay un problema de semiología de los términos. No es que no hacen música, pero saben bien, ya en ese momento, en qué se dividían los intereses. Entonces, mi pregunta con relación a las estadísticas decía el 90% de la gente escucha música. No, tenemos que empezar a separar, porque una cosa es escuchar música de cierta elaboración que requiere una cierta preparación, requiere unas buenas condiciones de escucha, y otra cosa es escuchar, concurrir a un estadio que se llena, que se venden todas las entradas en 2 horas, y que pasa a ser industria del entretenimiento. Y las grandes bandas que vienen y tocan en River y tocan incluso en el ópera y todo, está organizada y producida por corporaciones de la industria del entretenimiento, no de la industria de la música. Esto no me quiero extender mucho, pero tiene unas consecuencias bastante importantes, por ejemplo, en cómo se anuncian las cuestiones yo creo que es real, del entretenimiento, que está bien, es válido y es perfecto. Yo mismo voy a veces a escuchar música, a comprarme un estadio para eso y gozar, porque hay buenos productos artísticos allí también, pero no se puede comparar con otro campo de acción que puede ser la música de cámara. Muchos grupos de música popular que vos los debes conocer, de jazz, que tenemos buenísimos músicos, que por ahí llegan con 50 y 60 personas en el Centro Borges, y que es maravilloso lo que proponen. Pero hay una cuestión. Está la confusión entre música y entretenimiento, que yo no sé si está bien dividido así, pero tenemos que pensar que ahí pasa algo, que para difundir
lo que hacen un grupo de jazz muy elaborado, que hay que ir al concierto, es música de concierto, nada más. Se utilizan los mismos métodos marketineros que para difundir las grandes cosas del entretenimiento. Por ejemplo, se empezó a usar de que se anuncian artistas que van a tocar en vivo, incluso el Teatro Colón, y anuncian a los artistas y no anuncian qué van a tocar. Eso está bien, si yo voy a ver a Coldplay, no me interesa que me digan la lista de temas, porque lo pueden cambiar, vamos a ver, hay que ver si tocan temas viejos. ¿A vos te gusta? Sí, por supuesto. Ahí está. Coldplay, Pink Floyd, lo que sea. El Colón anuncia, digo el Colón porque es emblemático, esto no les quiero ni decir lo que pasa que yo lo sufrí en carne propia, esta traslación de lo que se usa en un mercado en serio, porque lo que manejan las empresas de entretenimiento es un mercado económico en serio, ¿sabes? Más, y ellos manejan eso más que el artístico. El artístico, por supuesto, el público va a elegir lo que más aprecie. Tal es así que entonces no hay nombre de compositores de que se va a tocar. Venía una pianista portuguesa muy importante, una notable pianista, yo tenía 75 años, que muchos lo conocían, no puede ser que vuelva acá. Y vimos en el Colón y estaban las entradas, 40.000, 50.000. Bueno, pero ¿qué toca? Porque hay 400 años de música en el piano. Resulta que la pianista, esto es una anécdota no puede venir por problemas de salud y contratan a una joven, muy importante pianista de Ucrania. Otra vez nos metemos en 30.000, 40.000, 50.000, parado 20.000. ¿Qué toca? Entonces, una vez organizábamos un concierto de Horacio Labandera en Utrecht y veo que entre los flyers que hacen los gestores culturales, venían el show empieza a las 20. Puede ser el sueño. Yo llamo al teléfono y digo, escúchame, si viene Valen voy a tocar el piano, Horacio Labandera, no es un show. Ah, bueno, o sea, con esto tengo muchas más anécdotas, muchísimas más. Con esto les quiero decir que hay un verdadero menjunje conflictivo entre el entretenimiento y cómo se maneja el marketing, cómo maneja con qué términos. No te quedes afuera, comprá, no te quedes afuera, y se trata de llevar eso a los otros géneros musicales que no tienen el mercado. Como dice el sociólogo Pierre Bourdieu, el mercado, el capital de todas estas músicas que no entran en lo masivo es simbólico. Por eso les contaba lo de Spotify. No importa los 800 pesos. Es simbólico para mí que 100 personas por mes escuchen eso. Y voy forjando con los jóvenes más todavía, con el transcurso de su carrera, un capital que es simbólico, que es el artista. Pero estamos en una época muy confusa. Se mezcla todo. Nada, yo desde la música, perdón, no quiero extenderme, es muy polémico todo lo que digo. Me quedé pensando lo que está diciendo, algo que escuché hoy y lo dijo Rita Cortese, que es un texto de Liliana Herrero, porque se confirmó que la Universidad de las Madres es universidad por la ESO. Y Liliana, el texto lo van a acordar a la presidencia, hizo una diferenciación que me quedé de la manera entre lo masivo y lo popular. A veces se confunde y en la música académica, para llamar de alguna manera, yo siempre tuve y las grandes discusiones para separar y para que no sea preso, como es en Argentina, de una elite, porque una cosa es que una música no sea masiva y otra cosa es que sea perteneciente a una elite, ¿no? Eso es una lucha personal de tiempo. Pero me quedé pensando entre que a veces se asocia directamente lo masivo a lo popular. Y en estos momentos tan asiagos y difíciles que estamos viendo en todos los campos, me parece que es una llamada de atención en poder pensarlo, ¿no? Problematizar el tema de lo masivo y lo popular, ¿no? Sí, es a ver, diga.
quiero hacer una... Vamos cerrando. Sí. ¿Estamos cerrando? Sí, hacer escuchar. Bueno, no, una sola cuestión. Con respecto a lo que decían los compañeros. Hoy la industria de la música trabaja en todos los formatos. O sea, si bien hubo un auge, digamos, cuando surgen estas plataformas de streaming, y parecía que se acababa el CD, hay un renacer del CD, ni hablar del vinilo, que incluso ahora están trabajando con materiales que son ya 80%, 90% reciclables, o sea, que están siendo, digamos, biodegradables y ecológicamente Se va a mucho bajar el mejores. costo. Sí, no sé, va a ser más sustentable a nivel ecológico, no sé a nivel costo, porque es muy caro todavía. Ahora, lo que digo es que conviven y que lo que yo un poco le decía a Jimmy ayer, que hablaba algo un poco de la charla, que hay que ver si, digamos, si estas herramientas, como estas plataformas, que uno está bien, las ve desde una concepción, digamos, donde obviamente vamos a pensar siempre desde la subjetividad y no desde la conducta o el marketing o el algoritmo, que está bien. Pero si no, no nos abre también una ventana de oportunidad. Quiero decir, yo estoy editando, yo edito mucha música clásica. De hecho, mañana está saliendo de Fabricio Zanella, un violinista de la Sinfónica, las sonatas para violín de Bach, las que son sin acompañamiento, que toca con un violín de 1720 de él. Y pueden salir en las plataformas digitales. Jamás podríamos hacer una edición de un CD, jamás. Jamás, porque es carísimo, es inabordable, no lo recuperaríamos nunca. Edito muchísima música de origen académico, estoy editando obras de Martín Liut, ahora, obras para piano, que sería imposible editarlas en formato CD ni hablar en vinilo. Que es cierto, van a generar probablemente 800 pesos en 4 años, aunque hay sorpresas también, en la industria trabajamos siempre esperando sorpresas. Yo he editado obras de una chica paraguaya que hace música de origen, digamos, de concepción académica, ¿no? Que hay cosas que han terminado en alguna playlist de Apple Music y han rendido muy bien, ¿viste? Está bien, nadie va a vivir de eso, pero digo, vos tirás contenido y hay un receptor del otro lado y creo que hay que ver también que puede ser una oportunidad. Es cierto que implica un montón de desafíos, hay una baja en la calidad de música desde ya, pero puede ser un desafío que sea una oportunidad. No, sí, son funciones breves. La discusión que planteás es súper interesante, lleva 90 años, desde que Benjamin sacó la obra de arte de la época de la retrospectiva técnica, y seguimos discutiendo sobre algo. Y la otra, que no puedo dejar de decirlo, por cómo en la situación límite que está en nuestro país, si pasan cosas que no deben pasar, esto va a ser como tocar música en el Titanic. Totalmente. Nos olvidemos de todo esto. Totalmente. Entonces, en cada lugar hay que repetir esto, ¿no? Todo muy lindo, podemos hablar de muchas cosas civilizadas, pero tenemos una situación donde estamos aprendiendo. Ahora, vos con la otra. Tenemos música. Los invitamos a que se pueden quedar. Sí, las van a pagar los compañeros. Sí, 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 sí.